Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta última charla con la que cerramos la 19ª sesión de la Feria del Libro y de las Artes. Voy a presentar a Miguel Vitagliano, escritor, crítico literario, profesor de teoría literaria y director del Departamento de Letras de la carrera del mismo nombre en la Universidad de Buenos Aires, autor, entre otros libros, no los voy a nombrar todos, pero bueno, algunos de los que son más conocidos entre nosotros: El terror y la gloria, Tratado sobre las manos, El otro de mí, Cuarteto para autos viejos, y la que presentó el año pasado en nuestra 18ª edición, que fue Enterrados. Pero antes de darle la palabra, yo quiero destacar algo maravilloso de Miguel, que refleja su generosidad. El año pasado, al despedirse, nos dijo todo lo que necesiten, y si necesitan que yo venga a ayudarles, a coordinar talleres, cuenten conmigo. Así que bueno, decirnos eso a nosotros, ustedes que nos conocen, saben que lo tomamos al pie de la letra. Y con todas las dificultades que significa, porque él está organizando sus clases en la universidad, y los que damos clases sabemos cuánto cuesta esto, cuánto nos cuesta organizar el material y organizar las clases. Bueno, con todas esas dificultades nos dijo, sí, voy, y cuenten conmigo tal como les había dicho. Así que, bueno, gracias a esa generosidad y a ese espíritu de todas las personas que participan y que han participado durante estos 19 años en la feria, es que la feria sigue viva después de tanto tiempo y con todas las dificultades que se nos van presentando. Así que bueno, lo dejo con ustedes. Va a hablar sobre Manuel Puig, sobre la obra de Manuel Puig, concretamente sobre Maldición Eterna a quien lea estas páginas. Lo dejo con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, María Cristina. Y bueno, muy buenas tardes a todos, o buenas noches. Es un placer estar en la feria una vez más. Así que agradezco muchísimo la invitación y por supuesto no quería perderme la feria este año, compartir con ustedes este tiempo. Y bueno, es un momento donde a todos nos cuesta un poco más salir, nos cuesta más, no podemos tocarnos, no podemos vernos de cerca, pero sí estamos aquí compartiendo y sintiéndonos y apostando por la literatura y sabiendo que nos vamos a encontrar dentro de muy poco, hablar y reírnos otra vez. Bueno, si les parece, comienzo. Escribí este texto pensando en esta situación. Fue en estos días que trabajé sobre este texto. Vamos a ver qué les parece. Se llama Mezclando el dulce con la sal. Es sobre Maldición Eterna quien lee estas páginas. A algunos tal vez les resuene de dónde viene ese Mezclando el dulce con la sal. Es de una canción de Charly García. Bueno, comienzo. 7 meses después de la muerte de Manuel Puig, Tomás Eloy Martínez fue a visitar a la madre a su departamento en el centro de Buenos Aires. Apenas lo recibió, le dijo: vení a saludar a Coco, está precioso, tenés que verlo. Guiándolo al cuarto en el que Puig, Coco, había escrito Boquitas Pintadas. No, la música no. No. Apenas lo recibió, le dijo: vení a saludar a Coco, está precioso, tenés que verlo. Guiándolo al cuarto en el que Puig, Coco, había escrito Boquitas Pintadas. En un rincón estaba la famosa Olivetti Lettera, en los estantes de las paredes traducciones de sus novelas, libretos encuadernados de radioteatros, 2 budas que parecían de porcelana y una katana que le había regalado el traductor japonés. Junto a la biblioteca estaba el cáliz de metal en que la madre había traído las cenizas de Puig desde México. Decile a Coco lo que estás pensando, insistió la madre. No tengas vergüenza. Decile que lo encontrás más lindo que nunca. Pero Tomás Eloy Martínez no tenía vergüenza, ni sorpresa, ni pena. Nosotros sí.
Cuando nos enteramos de la muerte de Puig, a uno de mis amigos se le ocurrió decir una tristeza que los demás entendimos perfectamente. Dijo: ya no vamos a poder esperar la última novela de Puig. Era un giro que jugaba con el tiempo, no necesitábamos explicaciones. Aludía a la novela más reciente que había escrito, esa era la última que ponía fin a la larga espera, y aseguraba que habría otras nuevas. También sabíamos que ese giro era lo que decíamos cuando hablábamos del último disco de Spinetta o de Charly García. Y Puig compartía ese mismo entusiasmo. Para nosotros formaba parte de lo más reciente de cuanto recibíamos y celebrábamos de la generación anterior, la de nuestros padres, nuestros profesores y directores de cátedra e investigaciones. La frase "ya no vamos a poder esperar la última novela de Puig" no dejó de acompañarme las últimas semanas, desde que recibí la invitación a participar de la feria. Volví a las novelas de Puig y me encontré con los subrayados de otras lecturas. En la que había sido la última novela que esperamos de Puig, Cae la noche tropical, vi resaltado con énfasis una de las notas que Lucy lee en los suplementos de los diarios para poder dormirse. Seguramente la recuerdan, era sobre las bikinis. Decía, era el recorte del diario, decía: son 2 pedacitos de tela lycra que una recorta, pespuntea, amarra con vaya a saber qué nuevo nudo, con tal de que no se parezca al modelo del año pasado. Al costado, yo he escrito en lápiz con signos de exclamación: estética de Puig. Creyendo descubrir que lo de las bikinis era lo mismo que hacía Puig con sus novelas. Siempre la misma tela. Lo que cambiaba era el lugar en donde inventaba un nuevo nudo, o el modo en que cruzaba las líneas de los breteles. En Pubis Angelical, unos signos de exclamación acompañaban un fragmento del diario de Ana, cuando anota: antes yo era capaz de imaginarme cosas sensacionales, ahora ya no. No es que no quiera, sencillamente la imaginación no me da. Y la anotación al margen advertía: pero finalmente lo consigue. No voy a fatigarlos con ejemplos. Simplemente quiero decir que todas las novelas estaban abarrotadas de marcas y comentarios, excepto una que tenía uno solo y mínimo, chiquitito subrayado: maldición eterna quien lee estas páginas. En la página 123, debajo del título de Liaison dangereuse, se leía escrito en lápiz, con minuciosa caligrafía prolija: Ver Todorov. Si el resto de las marcas me había contrariado mezclando el dulce con la sal, y eso que omití mencionar los cartelones que decían pop, kitsch y cosas así por el estilo, esa última invocación a Todorov, fulgurando en la ausencia de trazos de lápiz, me abochornó. Aún en el invierno confinado de esta pandemia, volví a leer Maldición Eterna, poniendo de fondo el disco doble de Charly García, Pubis Angelical, yendo de la cama al living. García contaba en una entrevista del 82, cuando se estrenó la película y publicó sus discos, que había disfrutado de la película. Fui al estreno, decía, y me di cuenta de todo lo que pasaba, pero creo que la crítica se fue de mambo, como siempre. Me parece una buena película y me identifico mucho con lo que dice. Es como que hay que dejarse de joder, terminar con el cáncer que todos los argentinos tenemos adentro. Y estaba satisfecho con la música que había compuesto. Para la película, obviamente. Dice: en un momento sentí como que estaba en medio de un sueño, que me gustaba sin saber por qué. Eso es lo que quiero, descaretizar, hacer música descaretizante. Puig no tenía la misma opinión acerca de la película, pero coincidían en otros aspectos. Más allá de la ostensiva y mutua fascinación por el cine de Hollywood y sus estrellas, habían compartido un mismo editor en sus comienzos. La traición de Rita Hayworth se publicó en la editorial de Jorge Álvarez, que poco después cerró abruptamente el sello para construir la primera discográfica del rock nacional, Mandioca, y después pasó a Talent, donde publicó a Charly García.
El pasaje de Jorge Álvarez desde una editorial que reunió en su catálogo a Puig, Walsh, Viñas, Piglia, a la discográfica del rock nacional de Manala y Tanguito, a Charly García y Crucis, es un foco de atención que debería mantenerse encendido. Los dos, Puig y García, compartían también la idea del sampler en sus composiciones. No al mismo tiempo, pero curiosamente sí a partir de la misma obra. En su disco Pubis Angelical, Yendo de la cama al living, García interpretó casi la totalidad de los instrumentos en el estudio. Sin embargo, en el siguiente, Clics Modernos, comenzó a utilizar grabaciones ampliadas. Y Puig, después de Pubis Angelical, compuso las dos novelas que siguieron sobre la base de un registro de voces ajenas y reales con sus ritmos y colores propios. Tanto en Pubis Angelical como en sus narraciones anteriores, Puig había interpretado todas las voces. En cambio, en Maldición Eterna y Sangre de Amor Correspondido, sampleó dos voces diferentes. En un caso registró la voz de un joven que había conocido en una pileta de Nueva York. Le propuso dialogar 3 veces por semana en sesiones de 3 horas, pagándole por el servicio. El joven era un universitario formado en ciencias sociales y, como contaba Puig, odiaba ser norteamericano, tenía admiración por la gente que sabía idiomas, era marxista y quería escribir. Y dice Puig, y yo quería ser él, y él quería ser yo. Él no quería grabadora, así que todo lo que iba diciendo yo lo escribía a máquina. Ese diálogo, dice Puig, ese diálogo en el que yo me ponía en el lugar del viejo, es justamente la novela. En Sangre de Amor Correspondido registró la voz y la historia de un albañil en Río de Janeiro. Le ofreció a cambio parte de los derechos de autor. Les propongo que nos concentremos en Maldición Eterna quien lee estas páginas y mantengamos de fondo unas líneas, de fondo que pensemos, que nos den vuelta, unas líneas de una canción de Charly García, de su disco doble. La canción dice, hoy estoy como un jet, perdido entre las nubes, sin señales para ver a dónde voy, pero mi corazón no es ciego. Puedo subir al cielo, puedo vivir haciéndote el amor, pero me voy. Entonces nos concentramos en Maldición Eterna quien lee estas páginas. Nos enfocamos en el joven de la pileta y en Puig registrando su experiencia y actuando la trama de la novela por venir. Decidió ponerse, como decía, en el lugar del viejo, ser un anciano argentino en un hogar de ancianos en Nueva York, un hombre de 74 años en silla de ruedas, que padecía amnesia, apenas creía recordar vaguedades inconsistentes de su pasado argentino. El joven tomó el lugar de Larry, 36 años, el acompañante en sus paseos que había dejado atrás, desilusionado, su trabajo como docente universitario. Las tomas para el sampler que Puig registraba en su máquina de escribir eran en inglés, lo que ofreció una primera motivación para la construcción del personaje del viejo Ramírez, preocupado por el sentido de las expresiones en inglés. Cita. Mi nombre es Larry, el suyo es Ramírez, y Washington es el nombre de la plaza. Gracias, eso lo sé. Lo que no sé es lo que tendría que sentir cuando se dice Washington. Otra vez, ya algo fastidiado, Larry le dice, usted depende de los demás. Es como si quisiera que lo llenase de mis pensamientos, de ideas, sensaciones. A veces me da la impresión de que me quiere sorber la vida como una Coca-Cola. La enciclopedia podría darme casi todas las respuestas que usted me da, pero una enciclopedia no podría empujarme la silla de ruedas, como en todas las novelas de Puig. El saber es un asunto fundamental. El saber para alimentar el suspense de la trama, y ese saber enciclopédico portátil, el que posibilita el know-how para vivir. En Maldición Eterna, los dos saberes están llevados a su extremo.
La novela se actúa en presente, no desarrolla una historia previamente concluida. La máquina de escribir registra y actúa lo que aún ignora cómo será. Ramírez y Puig andan hundidos en las nubes, sin señales para ver a dónde van. Pero por supuesto, el corazón de la novela no es ciego. El lector asiste al descubrimiento de la intriga y Puig, por única vez en sus novelas, en todas sus novelas, parece compartir el mismo desconcierto. Sentado en su silla, se deja llevar por lo que presiente el corazón de la novela. Los personajes comienzan a hablar al principio marcados por las determinaciones socioculturales que hacen a sus respectivos roles, no más. En ese sentido no difieren del resto de los personajes de sus novelas, aunque en Maldición Eterna la carga de ese peso es lo único que tienen el anciano amnésico y el hombre desencantado de su formación universitaria. En una entrevista, Reina Roffé le preguntó a Puig sobre esa constante en sus personajes que los hacía verse siempre como víctimas de un código, prisioneros de un código. Puig destacó que le costaba comprender hasta qué punto cada persona tendía a la satisfacción de sus necesidades reales y no a las inculcadas por su educación. Y en cuanto a sus personajes, dijo: intento descubrir el momento en que la voz se quiebra y deja ver que estamos actuando en manos de un ventríloco, que somos títeres de una época, víctimas de una educación determinada. Una búsqueda radical la de Puig, que tropieza con el límite de la novela como género, porque aunque encontrar ese quiebre de la voz, lo que sigue no dejaría de ser sujeto a otro formato social, el de la novela. En todas las novelas de Puig encontramos, asegura Roxana Páez, una cadena de utopías que convergen en una sola. ¿Cómo escapar del mandato social y fundamentalmente sexual, en tanto que es a partir de esa diferencia que se fijan los roles por venir? Esos individuos parcelados y prisioneros se corresponden, según Páez, con la yuxtaposición de texturas, también parceladas, de las novelas de Puig. Diarios íntimos, cartas, informes policiales, todos muy separados, siempre separados, menos en Maldición Eterna, en la que no hay marcas ordenadoras de partes ni capítulos. Podríamos decir que estamos en Maldición Eterna ante un continuum de dos voces. Aira dice que es la novela casi beckettiana de Puig. Por un lado tenemos la voz del viejo Ramírez y la voz de Larry, el joven cuidador. Tampoco hay distancia entre esos dos diálogos, Y los diálogos que Ramírez fantasea tener con Larry, todos se mantienen en un continuum, hasta que el continuum se interrumpe, al final, con una serie de cartas que fijan el sentido de la intriga. La búsqueda radical de un punto de quiebre en los personajes termina así por cristalizarse en un artificio típico de Puig. En el otro sampler, Sangre de amor correspondido, hay marcas que anuncian la sucesión de los capítulos, jalonando la historia narrada por Josemal, el albañil brasileño, que cuenta su amor con la jovencísima María da Gloria. La elisión radical que encontramos en Maldición Eterna no insiste en Sangre de amor correspondido. No insiste en eso, termina allí. Aunque en ese segundo sampler, en Sangre de amor correspondido, se destaca aún más la potencia radical de la novela anterior. Es decir, lo que estoy planteando es, en Maldición Eterna, la novela se mantiene como un continuum hasta el final que aparecen las cartas. No hay ningún quiebre, no hay ninguna distinción. En el otro sampler, que es Sangre de amor correspondido, sí aparecen cortes permanentemente. Sin embargo, lo que tengo para mí con mucha fuerza es la idea de que esa segunda novela
confirma, muestra la otra escena tan fuerte de Maldición Eterna. Muestra la otra escena y además lo que hace es muestra la potencia de Maldición Eterna. La narración de Josemar, de Sacre Amor Correspondido, está interferida por otra voz, un narratario camaleónico, una Sherezade que cuenta en lo que incita a contar. Vive en la pregunta y en ese sentido completa la otra escena de Maldición Eterna. Comienza por tomar el lugar de María da Gloria, como si la joven fuera amnésica y necesitara del recuerdo de Josemar, o como si en las palabras se conjurara la posibilidad de ser otra persona. ¿Cuál fue la última vez que me viste? Esa es la pregunta con la que se inicia la novela. Pero después esa voz será una guía exigente. ¿Qué era lo que yo quería que te pusieras a hacer? No me vayas a mentir. O explicita lo que desea escuchar. Dicen que me llevaste una vez entre unos matorrales, solos, lejos por el campo, ¿es cierto? O lo incita a imaginar. Una vez me dijiste una cosa que me gustó mucho. Si me la pudieras decir de nuevo me pondría muy contenta. Y no deja de ser insistente. No, aquello que me dijiste fue otra cosa. Y estoy segura de que te olvidaste. El sueño de Sherezade no es narrar. Esa es su estrategia. Igual que la de Molina en el beso de la mujer araña. El sueño de Sherezade es que el otro narre en ella. Que la descubra y la vea. Y sobre todo, que la necesite. Eso es lo que quiere Ramírez de su joven cuidador. Narrar y seducir. La conjunción adquiere un valor de finalidad en Puig, pero ese valor no concluye en un narrar para seducir, no, sino en seducir para seguir narrando desde otra posición. Si narrar y seducir mantienen en Puig una presencia tan relevante, es porque narrar para Puig implica transformarse, implica una transformación, dejar de ser el mismo para lanzarse una nueva posibilidad. Así como se ponía en el lugar del viejo, ante el joven que había conocido en la pileta, y buscaba descubrirse distinto, seducirlo, Ramírez busca, bajo el amparo de su amnesia, que Larre descubra o invente quién es. Narrar es someterse al riesgo de la transformación. No es otro el desafío que se vuelve acto en Maldición Eterna. En los libros que Ramírez recibe de regalo en el hogar, ediciones de lujo de varias novelas, entre ellas de L'Élisson Dangereuse, Larry descubre que se trata en realidad de una devolución de unos libros que Ramírez tenía en Argentina, en los que reconoce una particularidad. Hay números escritos sobre las palabras. Conjetura, que es un código oculto con el que Ramírez escribió mensajes clandestinos. Cito. Si se va buscando los números por orden, se va armando una frase. ¡Ay, tonterías! Algún chico habrá hecho los garabatos encima, eso es todo. No. Creo que estas son las notas que usted tomó estando preso. Esto podría ser importante. Déjeme ir anotando un poco. Maledición Eternelle, Aquiles Cepage. Es lo primero que dice. Parece que está hablando de una huelga. Aquí el personaje de la novela se refiere a Greve, como Arenal. Pero usted usa el otro sentido de Greve. Huelga. En algunas páginas se encontró muchas palabras para usar, en otras me parece que menos. ¿Maldición eterna a quién? ¿Al policía que descubriese y leyese estas páginas? Ay, la policía ayuda a la gente, detiene el tráfico cuando paso con mi silla de ruedas. Señor Ramírez, usted sabe que yo no soy un delator. ¿Por qué tanta cautela conmigo? El vacío amnésico de Ramírez promete ocuparse con la conjetura que Larry intenta probar. En la materialidad de esos libros clásicos tendrá que descifrar el pasado de Ramírez, la verdad prisionera de su olvido, los mensajes secretos que resistían a la dictadura, el asesinato perpetrado contra su familia, las torturas que padeció y el exilio que tampoco recuerda. Todo
está cifrado en las anotaciones en clave de esos libros clásicos sobre los que Larry se propone realizar un estudio académico y político. Todo está en la materialidad del texto dispuesto a ser abierto. Del mismo modo que se entreabre ante el lector paulatinamente la intriga de la novela. Lo visual en Puig no es un tópico del fantaseo. El tema es siempre la transformación. Arriesgarse a ser otro, animarse a ser quien se desea ser más allá de los fijados por los mandatos socioculturales y biológicos. Es en el cuerpo del texto donde reside ese cuerpo que se desea verdadero, o al menos que es la prueba de su existencia. En las cartas que cierran la novela, en su doble sentido, vemos que Larry acuerda con su propia transformación. Convertirse en investigador en un proyecto financiado por la Universidad de Montreal. Y también Ramírez acepta el suyo, aunque la decisión de ambos queda interferida por la censura de leer a medias. En definitiva, la enfermera y el secretario de Asuntos Internos del hospital se comportan igual que la madre de Larry en su adolescencia, cuando le arrojó los libros a la basura. Larry cuenta en un momento, le cuenta a Ramírez: supongo que lo que estaba emergiendo era mi capacidad de gozar, pero mi mamá me tiró todos los libros. Había un capítulo en El ser y la nada de Sartre titulado El cuerpo, pero yo que era un libro pornográfico y lo tiró a la basura. Todo lo que ella no podía entender y que a mí me daba placer resultaba sospechoso. Una vez más, cuerpo. El cuerpo siempre está escrito en las novelas de Puig. En lo escrito están contenidas todas las posibilidades, incluso aquellas obliteradas por el registro visual. Podría observarse eso mismo fuera de sus novelas, en las provocativas listas que confeccionaba comparando a los escritores con estrellas de cines. Lo visual allí también es un efecto provisto por el lenguaje. La luz que se enciende y que ilumina el foco de lo que vemos, se enciende, pero se genera en las palabras. Cabrera Infante recordaba que Puig le regaló una de esas listas con escritores latinoamericanos para una Navidad, en la que, por ejemplo, podía leerse Norma Shearer, Borges, tan refinada; Greta Garbo, Asturias, todo lo que tienen en común es ese Nobel; Hedy Lamarr, Cortázar, bella pero fría y remota; Esther Williams, Vargas Llosa, tan disciplinada y aburrida; Kay Kendall, Cabrera Infante, vivaz, ingeniosa y con glamour. Espero grandes cosas de ella. Julie Christie, Puig, una gran actriz, pero al encontrar al hombre de sus sueños, Warren Beatty, no actúa más. Su suerte en el amor es la envidia de todas las estrellas de la metro. Tomá. Quiero comentarles para terminar que en estos días me he preguntado varias veces si aquella escena verdadera, completamente verdadera, en la que Puig registra en su máquina de escribir lo que decía el joven estadounidense, no había sido creada completamente verdadera por Maldición Eterna. No era exactamente así. Lo que me preguntaba era hasta qué punto las novelas de Puig no funcionan como máquinas de crear cuerpos materialmente textuales. Mientras yo me preguntaba eso, mi ejemplar de Maldición Eterna se cubría de anotaciones. Y Charly García cantaba: no es la misma canción de 2x3. Las cosas ya no son como las ves. Eso es todo. Gracias. Bueno, aquí estamos. Bueno, preguntas que quieran hacer. Acá hay varios chats. Hola Miguel, un gusto escucharte, dice Carolina Tosi. Virginia Amado dice: qué biblioteca tan maravillosa, se ve por detrás de Miguel. Un gusto volver a verte, Miguel, en la Feria del Libro de Necochea, dice Nancy Almacio, una escritora nuestra. Muchas gracias, Nancy. Qué delicia, por Dios. Hipnotizante, gracias. Un placer escucharlo.
La biblioteca divina, vuelven a decir. Me envidia esa biblioteca. Bueno, acá hay varios alumnos nuestros. A ver, preguntas. Estamos leyendo algunas obras de... Bueno, entonces hablemos entre nosotros también de estas cuestiones, ¿no? Como pensemos la otra escena, ya que hablamos tanto de la otra escena, pensemos la otra escena. Elegir Maldición Eterna es elegir la novela que yo no tenía marcada, pero el no tenerla marcada implicaba algo, ¿no? Para algunos va a ser la peor novela de Como Sangre de Amor Correspondido, las novelas que se dejan a un costado. Ahí es difícil poner el pop, el kitsch, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir hablando del pop y del kitsch? ¿Hasta cuándo vamos a meterle el radioteatro? ¿Hasta cuándo vamos a seguir diciendo esas cosas? ¿Hasta cuándo lo vamos a considerar un no escritor o un escritor? Entonces, por eso me parecía que era necesario agitar las cosas. Es cierto que cuando uno está estudiando Puig, entra, y para analizarlo, la bibliografía está marcando esas líneas, pero hay que ver cuándo se produjeron esas bibliografías. Esas bibliografías pertenecen, en algunos estudiantes de hoy podríamos decir que pertenecen a la generación de sus abuelos. En el caso de los profesores que tienen los estudiantes hoy, podríamos decir que pertenecen a la generación de los padres, ¿no? Las preocupaciones eran otras, el lugar de la colocación de un escritor era diferente. Entonces, ¿cómo pensar que un texto, cómo dejar a un texto tan solo, muriéndose solo? ¿No? Porque como diría Pierre Menard, la gloria es la muerte de la literatura. Entonces, saquémosle la gloria, saquémoslo de ese lugar. ¿Y qué pasa si y qué pasa si pensamos que es un escritor culto? Cada vez los lectores son más brutos, por lo tanto, los otros escritores que aparentemente tienen poca literatura, como podría decir Vargas Llosa, tal vez sean brillantes. ¿Por qué no leer cuánta enciclopedia hay en la novela de Puig? Yo elegí una novela para conversar esta noche. Es una novela donde todo es cuerpo textual. Es interesante, todo es un cuerpo textual. ¿Cómo hacen ahí para ver a Greta Garbo o a quien sea? ¿Cómo hacen para verla en las palabras si las palabras Greta Garbo se escribe con una E, con una A? ¿Cómo hacen para verla? Hay funcionando un imaginario. Se llama representación. ¿Pero lo vamos a dejar solamente anclado allí? Queda en nosotros como lectores qué podemos hacer con eso. Y lo que un lector puede hacer por un texto, es lo que ese lector hace por sí mismo como crítico. Es lo que ese lector hace por sí mismo como crítico, que es lo mismo que hace como autor. Entonces, me parecía que eso era interesante como para poder plantearlo. Por eso era un desafío cuando María Cristina me invita. Para mí era un hermoso desafío, pero el hermoso desafío era, ¿y qué se dice de Puig? ¿Voy a hablar del pop de Puig? ¿Qué sentido tiene? ¿Y por qué no hablar de otra cosa? ¿Por qué no hablar exactamente de lo contrario? Bueno, entonces, digo, ya que ahí están presentes, además de lectores, después, digamos, lectores especializados, estudiantes, bueno, charlemos nosotros, pensemos nosotros qué es tomar un texto, ¿no? ¿Qué es tomar un texto y qué dialogar con el texto? ¿Cómo hacer una lectura cuerpo a cuerpo, ¿no? Con un texto. ¿Qué es una lectura sin un combate cuerpo a cuerpo? Combate, bueno, que puede terminar otra relación. Sí, perdón, María. Cuando iniciamos la feria, justamente la iniciamos, esta 19ª edición, con una charla sobre Puig y sobre Cae la Noche Tropical. Y una de las ideas que surge ahí es que Puig se anima a romper con la narración tradicional, es uno de los primeros escritores argentinos que inicia estos collages de diferentes tipos de textos y que, bueno, teje el texto considerado secundario como el radioteatro, las canciones, los recortes de diarios, las cartas. Después le siguen otros, pero en realidad uno de los primeros que se anima a romper con esto es él. Claro, bueno, pero eso que hace en su última novela, que es hermosa, ya lo había hecho 20 años antes, él mismo. Por lo tanto, esa última novela de Puig, que es hermosa para los lectores de Puig, digamos, a mí me parece que un crítico también tiene que pelear contra su propio gusto, ¿no?
Y entonces ahí, así como esa novela es hermosa porque se acomoda a lo que queremos de Puig. Y no hay que leer Sangre de Amor Correspondido, hay que leer Maldición Eterna. Ahí aparece el otro Puig. No es casual que Puig venía sin publicar, publique esas dos novelas con este sistema de sampler, que es interesante pensar en esto del sampler. Estoy jugando con la idea del sampler musical, pero ustedes conocen, ¿no? Se trata de jugar con las sobregrabaciones. Miren qué interesante. Está grabando y ahí hay todo un trabajo que hace Puig. Pero Puig después, la última novela sale después de 6 años, nunca había tardado Puig tanto en escribir esa última novela. Y en la última novela le da la voz a la madre y a la tía. Es fantástica, pero es la misma novela de siempre. Las únicas dos novelas que no son las novelas de siempre son esas dos, donde justamente él pierde la voz. Qué interesante para pensarlo, ¿no? Novelas que transcurren en otros lados, pierde la voz, paga para que le cuenten, pagar para contar. Es todo un juego, aparte del contrato. Pero cuando uno piensa en los términos del contrato, está pensando siempre en una persona de carne y hueso. Y yo creo que a mí lo que me interesa de pensar en todo caso es que esa persona de carne y hueso en Puig es una invención de su propia literatura. ¿No? Y su invención de su propia literatura tiene que ver con cómo quería verse, el género en un texto. El texto no es un espejo. Por lo tanto, todo cambia con una palabra, con una A o una O, cambia el género. Esto es lo que le encantaba, pues. Y ahí está. Eso no es solamente visual, ¿no? ¿Sí? A lectores les puede fascinarle El beso de la mujer araña, pero por más las actuaciones que sean geniales, las actuaciones de los dos actores allí, nada va a modificar, nadie va a modificar al Molina de la novela, porque el Molina de la novela siempre será hermoso en ese texto. Entonces, pero es como que en estas dos últimas novelas él también pierde ciertas ataduras, como que se libera, o tal vez en esas dos novelas antes de la última, ¿no? Tal vez rompe ataduras o estaba desesperado o algo le pasaba con su creación, no sé, pero en esa desesperación, en ese punto de quiebre, hay algo. Y tal vez no sean las novelas más cómodas para el lector, pero son las novelas más estimulantes, a mi criterio, que puede encontrar un crítico. O sea, Sangre de Amor Correspondido es incómoda para leer, pero si no la haya leído, pensando en las preguntas que yo leí ahí en el texto, ese narratario camaleónico que cuenta, ahí está todo, eso es que lo sabe. Le pide al otro lo que quiere que le cuente, es lo que él quiere escuchar. No conoce la historia. Cuando le está diciendo, vos me dijiste una vez algo que me gustó mucho, ¿qué fue lo que me dijiste? Quiere que lo seduzca, lo está poniendo en el texto, es maravilloso. Ahí ¿quién es ese que habla? Ahí hay toda una transformaciones. Entonces, por supuesto que esa novela rompe el esquema de Boquitas Pintadas, de la traición, por supuesto, rompe todos los esquemas. Pero ahí, en ese punto de quiebre, ahí está el punto de quiebre de Puig. Ahí está el punto de quiebre de Puig. Ese es el punto de quiebre de Puig. Tal vez cuando él habla de ese punto de quiebre que buscan los personajes, el punto de quiebre que él tiene como escritor está en esas dos novelas. Para mí es Maldición Eterna, porque creo que la otra novela para mí como lector es valiosa porque, insisto, le da potencia a la otra novela, Maldición Eterna, hace que se vea, que se descubra en toda su potencialidad, porque muestra la otra escena. Vicky, ¿querías hablar? Sí, porque me quedé pensando en lo que Miguel leyó precisamente del recorte de diario que se lee en Cae la noche tropical, claro, de la imagen de la bikini y del nuevo nudo, de la misma tela que se transforma en otra cosa que se le hace a partir de cortar, cambiar, que a la vez me parece que es lo que usted está planteando con su mirada crítica de
de la literatura de Puig, ¿no? Me da esa sensación que con la misma tela usted también está haciendo un nudo y trazando nuevas líneas. A mí me encantaría, pero sí, Vicky, puede ser. Digamos, pero en este caso es todo tela de Puig, es lo que hace Puig. Uno lo que puede hacer es poner la mirada, el acento de la lectura en otro lado, ¿no? Pero ahí cuando todos los lectores se encuentran que coinciden con lo que dice Puig, dicen Puig y el radioteatro, Puig tal cosa. A ver, si yo estoy mirando a 2 o 3 personas muy jóvenes acá y le digo, ¿qué es el radioteatro? Y si no vieron radioteatro, no escucharon radioteatro, ¿qué significación va a tener? Y entonces, ¿por qué hablan de eso? Que de eso hable Piglia, qué sé yo, que hablen los que lo pudieron escuchar, los gente de otra generación, pero si no el radioteatro, ¿qué es? ¿Eh? Yo hice radioteatro extraño, de otra manera, de vanguardia, pero ni siquiera eso importa. Pero limitar a eso a Puig es que es condenarlo en lugar. Es condenarlo en lugar. Ese es mi criterio. Es perdernos al otro Puig. A todos los Puig que podamos hacer, ¿no? Por eso mi invitación y digo, converso de esto porque la idea era proponer algo sobre Puig y que pudiéramos charlar e intercambiar ideas. Y si yo corría por un lugar seguro sobre Puig, ¿qué? Ya está todo dicho. Todo eso que ya está dicho, está todo dicho. Entonces, ¿qué? Radioteatro, Puig, Fitch, el campo, bla, bla. No, no hay mucho. No hay mucho o no queda mucho después de todo lo que se dijo y mucho. Sin embargo, ¿qué pasa si leemos a Puig como un escritor? Sería interesante, ¿no? En vez de leerlo como un señor que le gustaba llamarse Julie Christie en su intimidad. ¿Y qué pasa si lo leemos como un escritor? Interesante, ¿no? Interesante. Entonces, ahí ese me parece que es el desafío. ¿Sí? Entonces. Lo estoy pensando ahora como alguien que en cada una de las novelas fue avanzando un poco más hacia esa fuga, hacia el verdadero, o hacia donde él quería llegar, a esa libertad que él quería lograr, y en cada novela aparece más, está como más cercano, hasta que al llegar a la última quizás aparece el verdadero, ¿no? El verdadero Puig libre, Sí, o libre de presiones. Puede ser, María Cristina. Esa sería pensar, y eso es muy auspicioso, sería pensar que uno siempre mejora, pero tal vez uno no mejore. Cuando uno, después de leer Terra Nostra, ¿cómo podríamos pedirle a Carlos Fuentes que escriba una novela mejor? Sería injusto pedirle una novela mejor. Después que Cortázar hizo Rayuela, ¿por qué pedir una novela mejor? Y seguí trabajando, ya está. Entonces, ¿por qué pensar que puede todavía ser mejor que eso? Tal vez ese fue su tope, no importa. No, yo no hablo tanto de mejor o peor, sino como que tenía esa meta. Yo veo en Boquitas Pintadas la tremenda presión del pueblo, de ese pueblo cerrado, de esa sociedad que no permite casi respirar. En Cae la noche tropical, la viejita que logra armar su propio espacio y huir de la presión de la familia, por ejemplo. Y en estas últimas, ya este personaje que se atreve a todo, a pagar para grabar los diálogos, a ubicarse en otro espacio diferente y a decir las cosas desde otro espacio hasta físico diferente. Sí, puede ser, pero también, fíjate, podríamos encontrar que, porque uno estaría tentado a vincular al hombre Puig, pensar al hombre Puig, a la persona Puig, y pensando en una evolución y su evolución como escritor y que esto fuera para mejor para él. Pero uno podría pensar que tal vez no se trata de una evolución, que tal vez se trata que se encuentra en un callejón sin salida, que no se le ocurre, que no puede.
Porque sus personajes se quejan que no pueden imaginar, pero imaginan. Pero tal vez él no había encontrado un freno. Lo que es cierto es que todos los personajes de Puig, o buena parte en las novelas de Puig, lo que uno ve es esto mismo que le preguntaba a Ragnar Rothfuss y que él respondía y que me parece muy interesante, ¿no? Esto de que están prisioneros en algo y que él está buscando cómo le interesa que ese quiebre como para sacarlos del lugar. Ahora, cuando los saca del lugar, es dejarlos también en otro lugar ya conformado. No hay posibilidad de salir del lugar. La única manera de salir del lugar sería no escribiendo o haciendo esos experimentos que en un punto hizo Puig. Pero tampoco Puig es un hombre, era un hombre, una persona que tenía un sustento teórico para soportar eso como intelectual y transformarlo en otra cosa, ¿no? Era un novelista. No le podemos exigir, bueno, era un intelectual y que entonces un teórico y lo que está pensando es modificar el curso de la teoría. No está pensando eso. Lo que está haciendo es lo que puede hacer. Y en lo que puede hacer seguramente es muy, conociéndolo a Puig, uno puede suponer que obviamente ese joven que estaba en la pileta en Nueva York, que a él le gustó. Y lo que puede suponer es que en Albañil también le gustó. O sea, que hay una debilidad allí, que trató de hacer algo, seducirlos, como Sherezade, y eso convertirlo en relato, digamos. Pero el problema no es Puig, el problema son nuestras lecturas. El problema claro, es otra vez la imagen de la bikini con la misma tela, ¿no? Y el nudo cambiado de lugar. Claro, el problema es qué hacemos nosotros con Puig, ¿no? Y no digo, a ver, cuando yo decía, y no lo del pop, no, porque si uno está estudiando Puig tiene que estudiar eso, obviamente, no estoy oponiendo, negando eso, si uno está estudiando Puig tiene que estudiar eso. Ahora digo, lo que uno puede hacer cuando escriben sobre Puig es, si solamente va a decir eso. ¿Se entiende? Estoy hablando de dos cosas distintas. Cuando uno está estudiando, porque se está formando, bien, una vez que uno está estudiando, ya estudió eso y dice, bueno, ahora, ¿qué tengo para decir? Lo mismo, si ya lo estudié. ¿De acuerdo? Sí, o sea, yo la veo a Vicky, la veo a Natalia, a Valeria no sé si también están estudiando, pero a las personas que puedo ver delante de mí, lo que yo puedo decir es, como estudiantes, escuchás, bueno, el pop y el pop te resuena. Ahora, el pop te van a decir que es otra cosa distinta a lo que vos entendés por pop. Ahora, después lo que se va a plantear es las cuestiones del radioteatro, y el radioteatro va a empezar de otra manera. Y el kitsch va a tener un fenómeno que seguramente ustedes viven de otra manera. Y entonces, ¿cómo manejarse con la misma bibliografía? ¿No? Hay como un impacto interesante. Bueno, yo pensaba, por ejemplo, en esta seducción del relato de los personajes, el cómo nos seduce a nosotros los relatos y esta relación que usted hace con el sampler, cómo son nuestras propias lecturas. Hayamos conocido las lecturas que nos enseñan y nos enseñaron, pero cómo uno, sin preconceptos toma simplemente el texto y lo disfruta y se deja seducir por ese texto sin lo que hay que leer en ese texto o hay que encontrar y hay que reconocer. Sí, claro. Digamos, lo que uno podría decir es que Puig es un autor que por momentos no ofrece resistencia a nuestras sensaciones, ¿no? Ahora, lo que uno podría pensar es si uno como lector crítico no es muy interesante leer aquello que ofrece resistencia a nuestras sensaciones. En un punto, aquello que no ofrece resistencia a nuestras sensaciones nos lee, eso nos lee a nosotros. Ahora, ¿qué leemos nosotros en eso? Y por otro lado, bueno, me parece que leer a contrapelo, ¿no?
esta es una tarea del crítico, leer a contrapelo, leer al revés. Se leer a contrapelo que decía Viñas, ¿no? Leer al revés. Y también, insisto, esto de leer el punto donde mi lectura encuentra una resistencia. Es como el intérprete, si pensamos al crítico como intérprete, como le gustaría a George Steiner, ¿no? Si pensamos al crítico como un intérprete, sería, ¿un intérprete acaso, un intérprete de música, ¿no? ¿Sí? De un instrumento, no se pone como desafío poder estudiar una obra compleja para interpretar? ¿O solamente estudia la obra que le es cómoda a sus dedos, a su técnica? ¿No? Bien, me parece que un crítico también trabaja de esa manera. Está sí. Muchas gracias, Miguel, por la charla. Dicen acá, ¿puede ser que la crítica marque límites o modos de leer a veces tan rígidos que leer fuera de ese marco equivale a leer mal? Uno queda como un lector solitario, o peor, un lector equivocado por fuera de todas esas capas de lecturas canónicas. ¿Se puede leer de otro modo sin ser acusado de mal lector? ¿Cómo se sale de eso? Y primero, a ver, bueno, muchas gracias. Yo lo que creo es que leer mal, la lectura desviada es siempre una lectura interesante para la crítica. Lo que uno tiene que hacer es leer mal. Ahora, leer mal porque sí, en ese leer mal hay todo un truco, ¿no? Hay todo un truco, es un sentido figurado, pero también es figurado lo que está planteando, lo que se está planteando acá. Bueno, ¿cómo hacer para no ser acusado de leer mal? ¿Y qué es leer bien? ¿Qué es leer bien? ¿Estar de acuerdo con aquello que se lee o leer en otra dirección? Y me parece que, bueno, de lo que se trata es de leer, y en esa lectura, me parece que las lecturas desviadas siempre son sugerentes, tienen potencia, y esa potencia es que hay que reivindicarla, ¿no? Yo estaría de acuerdo por cuando lo que nos sucede a diario seguramente con muchos inconvenientes, cuando todos estamos de acuerdo en algo, cuando uno llega a un lugar, ¿no? Recién llega a un lugar y escucha que todos están discutiendo en un tema y todos están de acuerdo en algo, ante una noticia, algo, lo que uno tendría que tratar de hacer como gesto intelectual es decir, yo no, ponerse en duda antes de decir que sí. Me parece. Y si eso lo llevamos a una lectura, si uno va a coincidir directamente con lo que se está leyendo, lo que todo el mundo está leyendo, ahí uno lee o es leído. Entonces me parece que apostar por desviar en la lectura, buscar esas zonas, genial. Ahora, el problema es que uno no puede leer de manera desviada y al mismo tiempo esperar ser aplaudido, porque eso me parece que es otra cosa. La misma persona, Verónica, dice, leer bien sería de acuerdo a lo que ya señaló la crítica y no se puede decir Puig sin decir Pop, por ejemplo. No, bueno, es que, claro, yo no quiero ser injusto con los que trabajaron sobre Puig. Digo, me parece que está bien, que fue necesario que se hablara de Puig y el pop. Pero Puig ya murió hace muchos años. Podemos pensar en leer a Puig también de otra manera. Podríamos leerlo como un escritor, sería lindo, ¿no? En vez de leerlo como un señor de sombrero colorado. Podemos leerlo como un escritor, es bueno eso, leer a la literatura como si fuera literatura. Entonces, cuando uno lo lee de esa manera, seguramente encontramos más cosas. Si no, pareciera ser que siempre Puig está como en una escuela. Todos se ponen el sombrero Vargas Llosa. Vargas Llosa, a ver, llega a decir, ya veíamos lo que Puig decía de Vargas Llosa, pero Vargas Llosa decía de Puig que era una persona a la que nunca él escuchó hablar de literatura, que hablaba de cine, que nunca escuchó hablar de literatura. Despreciativamente Vargas Llosa, y claro, ahora, ¿qué sería hablar de literatura? ¿Hay solamente una manera de hablar de literatura? ¿Sí? ¿Qué quiere decir hablar de literatura para un novelista, no? ¿Sí? Seguramente que no hablaban del mismo modo, pero ¿qué querría decir eso? Es muy limitado eso, ¿no? Me parece. Bueno, la misma persona, Verónica, dice totalmente, muchas gracias por la respuesta.
Yo creo que lo interesante es cómo lo leen los jóvenes hoy, porque una cosa es como yo lo leí en los 70, que fue mi gran descubrimiento, porque bueno, venía de leer clásicos, tenía 17 años, y me cayó en las manos Boquitas Pintadas, y a partir de ahí lo empecé a leer, pero mi lectura es muy diferente a la que pueden tener hoy mis alumnos, y me parece que lo interesante es ver cómo lo leen ellos. Totalmente, totalmente, sí, yo coincido, sí. Por eso digo, si lo que van a leer estos alumnos es lo mismo que se leía en los 70, es un problema. Si las discusiones van a apuntar a abrirse solamente por ese lado, es un problema. Si lo que se va a leer es clase media y la represión, y realmente... Aparte yo creo que él, como Sherezade, nos pide ser leído. Exactamente, sí, claro. Bueno, él nos pide, pero aparte, la obligación como lector crítico es leer. Es leer incluso aquello que nos pide ser leído. Es más, aquello que nos pide ser leído. Ahí hay que leer. Vicky. Que se me venía a la mente las puestas teatrales. Con el correr de los años, cuando se pone una obra que se ha representado muchas veces, quien tiene que encarnar el personaje, representar, usted habló de la representación en la música, bueno, en el actor y en la mirada del director, a través de los años siempre es diferente. Y aquel que encarna a un personaje es imposible que lo represente de la misma forma que se representó 50 años atrás. Me vino a la mente porque uno también pone el cuerpo, como es el cuerpo del texto, uno también pone el cuerpo para hablar del texto, y hay ahí un cuerpo a cuerpo, como usted hablaba del cuerpo textual y el cuerpo de uno, ¿no? Sí, claro. Mismo. Sí, claro. Siempre cambia. Cuando uno piensa en los actores shakespearianos, cada uno hace su propio Shakespeare y cada época hace sus propias representaciones de Shakespeare. Ahora, también lo que es cierto es que con eso uno cae en determinadas rigideces, ¿no? Porque, ¿cómo sabemos cómo representaba un actor shakespeariano 80 años atrás si no está filmado? No lo podríamos saber. Entonces dicen, no, porque Shakespeare era distinto. Esta es la única vez que se hizo Shakespeare. Bueno, 80 años atrás no lo sabíamos. ¿Sí? Digamos, tenemos el caso, un poquito menos, de Laurence Olivier, donde tenemos pruebas de ver cómo Laurence Olivier trabajaba con Shakespeare, como actor shakespeariano. Pero lo que quiero decir con esto es, plenamente, en todo momento, hablamos de intérpretes, de cambios, de cosas, pero tenemos que romper con los lugares fijos de las certezas, esto estoy diciendo. No quiero traer una cosa estrambótica, sino una cosa muy directa, romper los lugares fijos de esas certezas que no permiten pensar otra cosa nueva, ¿no? Entonces, en eso decir, bueno, sí, claro, los intérpretes hacemos interpretaciones diferentes. Bien, en la literatura tenemos posibilidad de ver cómo eran esas interpretaciones. En el teatro no tenemos posibilidades, porque pasaron. Y no siempre quedan registros, ¿no? O los registros no son muy buenos para que queden, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero nosotros como lectores tenemos como críticos tenemos esa responsabilidad maravillosa. Esa responsabilidad, yo creo que más que responsabilidad es un placer, enorme placer, ¿no? Ver cómo construir un texto, ver cómo un texto se lee de otra manera. Cuando yo decía en mi escrito, en mi charla, que había encontrado que tenía solamente una marca, era una marca típica de estudio, ¿no? Porque Todorov escribió sobre el Elisón d'Angevos, haciendo toda una interpretación, y después con el de Camerón, ¿eh? Bien, pero justamente por algo esa novela no tenía marcas, ¿no? Ahora las tienen, pero por algo no tenía marcas. Porque de esa novela nadie hablaba. Porque era novela mala de Puig. ¿Sí? Me gustaría escuchar una lectura tuya de las notas al pie que coloca en El beso de la mujer araña.
Bueno, no las revisé últimamente. Hay todo, creo que creo que hay una de las notas, hay un personaje inventado. Yo me quedaría por el personaje inventado de Puig. Porque obviamente que ahí se pone el Puig militante y el Puig de poder corregir y discutir en esas notas al pie sobre la homosexualidad y poder atacar a ciertos lugares y enfrentar. Pero si no me acuerdo mal, no lo tengo, tendría que revisarlo, pero había un personaje inventado. Y si yo tuviera que elegir entre todas esas cosas, elegiría el personaje inventado, porque eso le da credibilidad a todo lo demás. No la niega, le da credibilidad, pero le da una credibilidad distinta. Es la credibilidad de que toda la potencia de lo que puede ser, ¿no? Y que me parece que son reivindicaciones de la literatura. ¿Sí? No es si hay un personaje inventado, si hay un hecho que no es real en medio de todos los hechos reales, quiere decir que todo es falso, quiere decir que pierde valor. No, al contrario, lo que quiere decir es que todo lo otro adquiere un matiz ficcional y ese matiz ficcional es la fuerza, la potencia que yo encuentro en la literatura. Esto es las notas al pie. Ahí, digamos, la literatura argentina, uno podría recorrer los trabajos de notas al pie. No es la primera novela que trabaja con notas al pie. Hay otras novelas que tienen notas al pie que son menores, pero tal vez por menores pueden también ser significativas, ¿no? Pensar en Los Siete Locos y Los Lanzallamas, por ejemplo. Entonces, sería interesante ver cómo juegan digo, para no hablar de la narrativa en general y pensar en Walsh, con nota al pie justamente, sino para pensar en cómo se trabajan los distintos paratextos en la literatura argentina. Tienen significaciones realmente relevantes. Bueno, acá hay una consulta, dice, ¿por qué sería un problema leer la represión dentro de la obra cuando es un tópico que siempre está presente en la sociedad? Aclaro, no hablo de represión del Estado, como ha pasado en nuestro país, sino en distintas formas de represión en la vida cotidiana. No sé de qué me habla, yo no hablé de represión, ni negué la represión, no sé qué. No, por eso, Nicolás hace esta pregunta. ¿Estás ahí, Nicolás? Ponete el micrófono y... ¿Se fue Nicolás? Acá está. ¿Se escucha? Ponete el micrófono, sí. Sí, lo estaba buscando. No decía eso. Hablaba de, ¿cómo se dice? Cuando hablabas de las distintas lecturas que se podían hacer sobre Puig, que si volver al tema de lo que es la represión dentro de los personajes y demás, que como que no sería nada, no es innovador, pero que sería algo malo, como lo habías planteado. Y es No algo... en ningún momento de la palabra represión y no dije nada de eso, no sé. Yo lo que dije, es una cosa que dice Puig, es cómo las personas están limitadas, y esto lo dice Puig, cómo las personas están limitadas, tienen una represión, en todo caso, si querés, hay una represión que le da la educación y esas personas, dice Puig, nunca se sabe cuándo deciden, satisfacen ese su deseo, se satisfacen el deseo de la educación que recibieron. O sea, justamente es completamente distinto a la idea de no pensar en la represión. Justamente Puig lo que hace es reivindicar esa búsqueda de algo, de romper con lo que puede ser una represión. Y me parece que todo lo que dije yo apostaba al mismo lugar. Claro, está bien. Como se dice, no, justamente aclaré lo del Estado para que no se vaya para ese lado. Bueno. No. Pero justamente Bueno. lo que él decía, Nicolás, y lo que apuntábamos era, Puig lo que va a decir es, en definitiva, cada uno de nosotros se mueve con códigos tan fijos, y estos códigos tan fijos, ¿hasta qué punto, esto es lo que dice Puig, son nuestros o pertenecen a esos códigos que aprendemos? Entonces dice Puig, yo lo que quiero es que las personas, pero lo que busco en mis personajes es que encuentren ese punto de quiebre. Uh-huh. Y eso, a ver, esto es lo que piensa Puig, uno le puede interesar leer eso en Puig o no, me parece que es interesante, que es valioso,
Y lo que yo digo es que cuando eso busca Puig ese cambio radical, esa cosa tan cortante, que es fantástica, siempre encuentra una limitación, porque la limitación es que está trabajando con la literatura, entonces por más que alguien rompa con un modelo, siempre está dentro de una novela. ¿Mm? Sí, sí. Es lo que le pasa, por ejemplo, cuando uno lee Puis Angelical, las últimas palabras de Ana son transformadoras de su vida, pero ya está ahí. Ya es el final de una novela. A eso apuntaba. Perfecto, gracias. De nada. ¿Estás muteada, María Cristina? ¿Alguien más hizo algo? ¿Quieres? Así, acá hay otra. Respecto a la otra mirada de la lectura, pienso en Cae la noche tropical y aquellas expresiones que se observan sobre Silvia. Creo que hace unos años atrás cualquiera estaría de acuerdo con la crítica que hacían Nidia y Lucy sobre ella. Sin embargo, en la actualidad, esta visión cambia totalmente, por lo menos para mí. Es interesante, claro. Es interesante, eso sí, sí, es cierto. Bueno, aparte de las posiciones que tiene Puig con respecto a la sexualidad y al género, también son interesantes para discutir. Y hoy adquirirían diferentes cosas, por más que uno podría comprender lo que dice, ¿no? Lo que dice Puig, estar más o menos de acuerdo con algunas cosas, pero en otras cosas no estaría de acuerdo con Puig. Sí, porque la visión de Puig es justamente lo que está planteando en todo momento es que es lo biológico me limita, lo biológico me limita y lo que yo quisiera, dice Puig, es en definitiva ser una mujer que esperara a su marido cocinándole en la casa. Digamos, esa estructura tiene Puig. Pero esa estructura que tiene Puig, uno no podría decir que es la estructura que tiene Puig por las películas que veía, no, sino por el tiempo que vivía, por su ideología, por cómo era, qué sé yo, por tantas cosas. Por ¿no? Villegas. Por Villegas, claro, seguro. Verónica dice, ¿se puede pensar en una evolución, en una mirada diacrónica de la crítica? Lo que se lee en una época como represión estatal, en otra época se puede desplazar ese significado a una represión más cotidiana, por ejemplo. Cuando la represión es estatal, siempre es cotidiana. Y cuando la represión es cotidiana, puede llegar a ser represión estatal. Es decir, no podríamos quererlas así nomás. Cuando uno lee, pensar en la microfísica del poder y pensar en las microrepresiones, ¿de dónde surgen las represiones de un Estado, sino de las microrepresiones que mañana se van a volver represiones de Estado? ¿Sí? ¿Dónde aprenden? Si no es pensar que la represión surge, la represión estatal o los represores surgen de la nada, ¿no? Y se crearon en algún lugar, se crearon en alguna familia, en determinadas escuelas. Entonces, digo que había que pensar eso. Con respecto a la otra cosa que plantea, sí me parece que hay una diacronía en la crítica, que uno hace crítica a la crítica. Nosotros en la universidad, en mi cátedra, lo que estamos haciendo desde hace unos años es trabajar sobre crítica de la crítica, ¿no? Entonces estudiamos historia, la crítica argentina, determinados autores de la crítica argentina, y lo que vamos viendo es cómo van pensando eso que se llamaba crítica, o cómo van leyendo y qué cosas van leyendo en cada momento, con quiénes dialogan. Es decir, uno puede pensar en una historia de la crítica. Ahora, hablar de evolución, eso no lo sé. Parece que hablar de evolución uno está hablando de una transformación que se produce hacia un mejor. Y yo no sé si evoluciona, si podríamos hablar de una evolución, ¿no? Sí de una transformación, seguro. Sí de una diacronía, seguro. Pero ahora la evolución, no lo sé. No estaría de acuerdo. Verónica también dice, allí está la potencia de lo literario. La literatura sobrevive y lo que se van superando son las lecturas. Una represión más invisible, no tan brutal como en el 76. Claro, te entiendo, por supuesto. Sí. Una represión más calladita, ¿no? Más disimulada, pero están. A ver, cuando yo leía, no sé si ustedes tienen presente Maldición Eterna, pero yo en un momento leí una cosa que era una cita de Larry que me gustaba, cuando habla de cómo la madre le destruye los libros, ¿no? Ahí tenemos represiones muy claras dadas en el hogar. Y cuando Larry dice, y en definitiva lo que le molestaba era que yo gozara con los libros, que descubría el goce, y que ella no lo pudiera controlar.
Es realmente muy interesante, 3 líneas, ¿no? Y está hablando de, más que de una micro represión, una represión familiar, cortarle alas a un chico, o en ese caso a un adolescente, ¿eh? Que está buscando... Estaríamos metiendo en otro terreno, pero sería como que siempre somos controladores del otro. Y sí, claro. Sí, sí, sí. Nosotros vivimos en una sociedad bastante policial aparte, ¿no? Cuando le podemos marcar el error al otro es el momento que el otro no nos puede marcar el error a nosotros. Eso es una sociedad policial, no solamente el que denuncia, ¿no? Sino marcarle el error al otro permanentemente, hacerlo sentir en falta. ¡Oh! Interesante. Natalia dice, los lectores nos vamos formando con la misma lectura. La crítica es eso mismo. No sé si lo último que decís es una pregunta, Natalia. A ver, Natalia. Ponete el micrófono y formulá la... Ponete el micrófono. Estás muteada, Natalia. Ponete el micrófono, Natalia, lo tenés que poner vos. Ahí. No, Ahí. me cuesta a veces conectarlo. Sí, en realidad, por lo que estaba escuchando, muy interesante tus visiones sobre la lectura de Puig. Yo he leído solamente una obra de él, Boquitas Pintadas, me pareció muy buena, muy interesante, cómo estaba escrita, los personajes, las diferentes maneras de tipografía que utilizaba y todo. Y me parece interesante también poder compararlas, pero si no tenemos la lectura, no podemos hacer esa crítica como la estás haciendo vos, que sos un experto. Entonces, lo que yo te decía era que a medida que vamos leyendo y aprendiendo y nutriéndonos sobre esas lecturas, podemos empezar a sacar nuestras propias conclusiones como críticos, porque de hecho somos lectores y de eso nos basamos. Vamos criticando lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos parece, y de hecho hay lecturas que he hecho sobre una obra que después la leo a los 10 años y me parece totalmente distinta, porque también hemos aprendido a leer de otra manera, a ver otras cosas que no pudimos encontrar antes, y bueno, en eso se basan los lectores, me parece, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, me parece que permanentemente uno, la manera de haber leído todas las obras de Puig es alguna vez empezar leyendo la primera. Claro. Se trata. Sí, yo en el instituto lo conocí, digamos, no lo conocía como autor. Entonces, bueno, eso también es importante, poder llegar. Ahora vos estás diciéndonos que es muy interesante esta obra y ya nos está captando de alguna manera y dan ganas de ponerse a leer, digamos. Fantástico, fantástico. Y con lo que respecto a que vos decías de que había una nota sola en ese texto, a mí cuando lo dijiste me pareció como que eras un lector menos experto que lo que sos ahora, porque después cuando vos lo lees de nuevo seguramente vas a encontrar otras cosas muchas más ricas e interesantes. Entonces, bueno, eso también tiene que ver con nuestra nutrición, ¿no? Sí, claro, claro. Sería igual, bueno, pero eso no sería meternos en sutileza, pero sería interesante pensar por qué un lector es más experto. Cuando uno hablamos de críticos, hablamos de lecturas. Ahora, hablar de el experto, no experto, son esas cosas, esos motes universitarios que nos cargan, que no tienen nada que ver con el conocimiento, me parece, ¿no? Sí, pero es experiencia. Pues es experiencia. Puede ser que haya leído más novelas de Puig que vos. Eso. Claro. De eso se trata. Seguro. Entonces, por eso que... pero fíjate que qué diferencia si nosotros trabajamos con la literatura, pero para trabajar con la literatura es porque tenemos una sensibilidad ante el lenguaje, ¿no? Entonces, digo, pensar en eso que se llama expertise y todas estas cosas, bueno, habría que matizarlas bastante más. Pero bueno. Bueno, ¿hay más preguntas? Te agradezco un montón porque es muy interesante lo que has explicado. Muchas gracias. La crítica es re interesante. El problema es cuando se quiere postular como algo fijo y jerárquico, pero tiene un valor en sí como lectura y como representación de una época a través de la lectura de una obra literaria. ¿Era Piglia el que decía que un crítico escribe su propia biografía a partir de sus lecturas? Bien, a ver, Verónica, vos decís eso de la crítica, pero lo que estás haciendo es un posicionamiento crítico también. ¿Cómo hacemos?
Bueno, me parece sí. Bueno, Pila lo decía, pero también lo decían unos cuantos más sobre escribir su propia biografía, también lo decía Pezzoni en un libro, pero bueno, sí, seguramente lo pudo decir en algún momento. Pero es cierto, la crítica es interesante, pero cuando uno piensa en la crítica, ¿por qué cerrarla que la crítica sea una sola, no? Eso es como, fíjense que esta cosa de ser anticrítico, el anticrítico es como el antipolítico, ¿no? Como el que se vayan todos, es como que se vayan todos los críticos. No, que se queden, queremos más críticos. Lo que queremos es que se discuta, queremos renovar la crítica. Bueno, hay que hacer fracciones críticas y facciones críticas y apostar, moverse, ¿no? Pero la crítica es siempre fantástica, la teoría es fantástica, la crítica también. No hay literatura sin crítica. Yo diría que más que lectores expertos, somos más libres a medida que leemos más. Más que expertos somos como más libres, como que nos animamos más, perdemos los miedos. Sí, puede ser. O tenemos otros, o aprendemos a callarlos. ¿Qué sé yo? ¿Puedo? Sí. ¿Puedo? Sí. Me parece que en esto de la lectura, el proceso acumulativo, longitudinal en el tiempo, no amerita el mejoramiento, entre comillas, o la adquisición de una posibilidad de otra lectura. Porque si son años y años en que seguimos viendo la lectura como un espejo, y a lo mejor ni nos damos cuenta de que la estamos considerando un espejo, y no el combate de que vos nos hablabas. Yo creo que creceremos como lectores, porque nos aproximaremos a la crítica, cuando podamos, desde algún lugar, que la lectura nos atraviese, aunque duela, y dejemos de verla en espejo, ¿no? Yo creo que esto... Coincido, María. Esto es difícil, ¿no? Esto es difícil, por eso a veces el que lea y lea y lea y lea y lea, a lo mejor no garantiza, ¿no? Me parece. Está bien que se lea, pero el modo, ¿no? Coincido con eso, sí, claro que sí, coincido plenamente. Eso para pensarlo. Es para pensarlo. Sí, me parece. Claro que sí. Serio es, serio. Bueno, hay nuevos mensajitos, dice, obvio, no hay literatura sin crítica, me encantó, dice Virginia, y Verónica vuelve a decir, no, al revés, no es anticrítica, sino abrir la posibilidad de que no haya una sola tal como respondía. Por supuesto, Verónica, así se entendió lo que decías. Sí, claro que sí. Bueno, si no hay más preguntas, no sé si alguien quiere decir algo más, si les quedó algo por consultar. Piensen que no todos los días tenemos a alguien como Miguel frente a nosotros para preguntarle cosas y para compartir algo que se nos ocurra, aunque sea un disparate, pero bueno, él será comprensivo y dirá que no es tan disparate como nos parece. Seguro, por supuesto, para nada. Bueno, si no hay nada más, nos queda agradecerte muchísimo, agradecer mucho la generosidad que tuviste de hacer un paréntesis en tus tareas para dedicarle este tiempo maravilloso a la feria. Y bueno, nos has dado el marco ideal para terminar esta edición. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer estar una vez más en Necochea con ustedes. Y bueno, nos veremos pronto. Y muchas gracias por la charla, por la atención, por las preguntas y por el diálogo. Para mí también, estar ante lectores expertos es siempre un placer. Ante ustedes expertos. Ser experto es tener la oportunidad de haber leído una sola novela de Puig y entonces poder disfrutar con ojos nuevos todas las que vengan. O sea, hay que pensar en esas posibilidades. Bien, cada uno tiene sus cosas positivas. Bueno, muchísimas gracias. Marichu, ¿querías decir algo? No, gracias. Bueno, gracias Miguel y gracias a todos los que participaron, los que acompañaron. Gracias, Rosario.
Gracias. Muchas gracias a todos. No, hasta pronto, hasta muy pronto, hasta luego.